Roma cayó. El mayor imperio del Mediterráneo se desmoronó después de siglos de gloria. Y en ese rompecabezas, muchos se han preguntado, ¿tuvo el cristianismo algo que ver? Hoy no venimos a buscar culpables, sino a entender qué cambió en Roma antes y después de su conversión imperial. Compararemos dos mundos, una Roma pagana, imperial, expansiva, y una Roma cristianizada, transformada en lo cultural y lo político. ¿Qué peso tuvo cada cosa? Vamos a recorrerlo con cuidado. Roma antes del cristianismo, estructura, valores y vida cotidiana. Roma nació como ciudad-estado y creció hasta convertirse en una superpotencia imperial. Su estructura: ciudadanía, clases sociales, esclavitud, clientellas, familias, una fuerte jerarquía. La religión romana era pública, cívica, dioses, cultos, ritos, festividades. El culto formaba parte del contrato social. Era normal que los ciudadanos honraran a los dioses como parte del deber hacia Roma. La mentalidad militar: conquista, expansión, disciplina, gloria. Ser parte del ejército o vivir cerca del poder militar definía prestigio social. Economía y comercio. Roma dominaba el Mediterráneo, con rutas comerciales, provincias, ciudades. La riqueza dependía del comercio, impuestos, esclavitud, explotación. Vida cotidiana, desde la villa rural hasta la ciudad, pasando por foros, termas, espectáculos. Un mundo con orden, perfectamente adaptado a una sociedad jerárquica, militar, cívica y pagana. Y en ese mundo patriarcal, jerárquico, 1000 veces repetido, surgió algo distinto. Algo que empezó en silencio. Pequeñas comunidades que creyeron en otro Dios, otra promesa, otra forma de vida. La emergencia y legalización del cristianismo. En el año 311 después de Cristo, el edicto de Serdica, emitido por el emperador Galerius, puso fin a la persecución imperial contra los cristianos en el este, reconociendo su culto como religio licita. Luego, en febrero de 313 después de Cristo, el edicto de Milán, firmado por los emperadores Constantino I y Licinius, otorgó oficialmente la libertad religiosa en el Imperio Romano, protegiendo a los cristianos y permitiendo el culto público. Sin embargo, este edicto no convirtió al cristianismo en religión del Estado, simplemente garantizó tolerancia y protección legal. Así, lo que fue clandestino pasó a ser legal. Comunidades cristianas crecieron, construyeron lugares de culto, atrajeron creyentes. El cristianismo dejó de ser solo una opción marginal y empezó a formar parte del tejido social del imperio. Consolidación religiosa, de culto tolerado a religión oficial. En 325 DC se convocó el Concilio de Nicea por Constantino I. Fue el primer concilio ecuménico. Se formuló un credo común, el núcleo del futuro credo niceno, unificando doctrina en todo el imperio. Con esto, el cristianismo comienza a estructurarse institucionalmente como una religión con doctrina, jerarquía y liturgia común. Finalmente, el 27 de febrero de 380 DC, el Edicto de Tesalónica, decretado por Teodosio I, convirtió la fe nicena en religión oficial del Imperio Romano. A partir de entonces, el cristianismo fue declarado la religión estatal. En menos de un siglo, el cristianismo había pasado de ser perseguido, a tolerado, a dominante. La antigua religión pública convivía con esta nueva fe. Pero algo estaba cambiando. El alma del imperio comenzaba a transformarse. Crisis estructurales del imperio. Factores de colapso. Tras la consolidación del cristianismo, el Imperio Romano comenzó a enfrentar una serie de crisis estructurales, entre ellas, presiones exteriores, migraciones, invasiones, pueblos germánicos y otros que desestabilizan las fronteras. La defensa del limes romano se vuelve cada vez más costosa. Decadencia militar y económica, dificultades para mantener ejércitos, reducciones fiscales, decadencia urbana,
Problemas administrativos. Desgaste político e institucional. Luchas internas, corrupción, debilitamiento del poder central. Crisis simbólicas y psicológicas. La fe cristiana ofrecía otro pacto moral, otra visión del mundo. La antigua legitimidad del poder basado en dioses paganos y tradiciones cívicas ya no tenía el mismo peso. Evento simbólico de la debilidad romana. Saqueo de Roma. El 24 de agosto de 410 después de Cristo, la ciudad de Roma fue saqueada por los Alaric I y sus visigodos. Fue la primera vez en casi 800 años que la eterna ciudad caía ante un enemigo extranjero. Aunque políticamente el imperio aún existía, este saqueo simbolizó para muchos contemporáneos que Roma ya no era invulnerable. Con tantas crisis acumulándose, militar, económica, política, social, convulsiones internas, ¿qué papel crees que pudo jugar una transformación religiosa? ¿Realmente podría una fe, por sí sola, derrumbar un imperio? Si te interesa más la caída del Imperio Romano, te dejo con este video. ¡Continuemos! ¿Qué papel tuvo realmente el cristianismo? Impacto cultural versus causas estructurales. El cristianismo introdujo nuevos valores: caridad, comunidad, espiritualidad distinta. Cambió en parte la moral pública, las prioridades sociales, la legitimidad del poder. Ya no se trataba solo de gloria militar o rituales paganos. A nivel institucional, la Iglesia empezó a organizarse, con obispos, concilios, credos, canon law. Surgieron estructuras paralelas al Estado. Sin embargo, y esto es clave, no hay evidencia creíble de que el cristianismo por sí solo debilitara la capacidad militar romana, su economía o su administración. Las crisis estructurales ya venían desde antes. El cristianismo no mató a Roma. Lo que hizo fue transformar su alma, su cultura, su legitimidad moral. La caída del Imperio Romano de Occidente fue producto de un conjunto complejo de factores: invasiones, problemas estructurales, debilidades internas. La fe cristiana fue un actor más en ese proceso de transformación cultural, no la causa determinante del colapso. El final del Imperio Occidental, 476 después de Cristo y lo que queda. El 4 de septiembre de 476 después de Cristo marca la deposición de Romulus Augustulus, considerado tradicionalmente el último emperador del Imperio Romano de Occidente. Fue depuesto por el líder germánico Odoacer. Con esto, se suele considerar simbólicamente el fin del Imperio Romano Occidental. Pero ojo, muchas instituciones, tradiciones, estructuras, incluyendo la Iglesia, continuaron funcionando. El Imperio de Oriente sobrevivió, y en Occidente surgieron reinos con fuerte herencia romana, mezclada con elementos germánicos y cristianos. Así termina políticamente Roma como imperio occidental. Pero lo que Roma construyó, infraestructura, leyes, tradiciones, cultura y religión, no desapareció de la noche a la mañana. La vieja Roma cambia de forma. Deja de existir como imperio global, pero da paso a un mosaico de nuevos poderes. Y en ese tránsito, la Iglesia se consolida como un actor esencial. ¿Qué pasó con la Iglesia tras la caída? Continuidad y transformación. A diferencia de las instituciones imperiales, ejército, administración, fronteras, la Iglesia tenía ya una red transregional: comunidades, obispados, doctrina, clero, murmuraciones populares. Con el colapso del aparato imperial, muchas comunidades quedaron sin autoridades tradicionales. La Iglesia ofreció un nuevo tipo de cohesión: espiritual, social, cultural. En muchos territorios, la Iglesia pasó a ser centro de poder local, de organización comunitaria, de preservación del legado romano. De cierta manera actuó como puente hacia la nueva realidad medieval. Esto sugiere que la Iglesia no murió con Roma, sino que evolucionó y se transformó, adaptándose al nuevo contexto. La caída del imperio no significó la desaparición del cristianismo. Al contrario, la fe cristiana sobrevivió, se adaptó y en muchos casos se consolidó como estructura principal en una Europa fragmentada. Comparación entre las dos Romas. Roma pagana imperial. Religión cívica politeísta,
culto público ligado al Estado, poder basado en ejército, conquistas, ciudadanía y jerarquías sociales, economía y expansión territorial como base del poder, identidad romana unificada, leyes y administración centralizadas. Roma, cristiana postimperial. Religión monoteísta estructurada, con doctrina, clero y comunidad transregional. Poder fragmentado. Reinos, reinos germánicos, iglesias, reinos cristianos. Sociedad de transición. Nuevas estructuras sociales y religiosas sobreviven al colapso político. Identidades híbridas. Germánico, más romano, más cristiano. La Iglesia como factor de cohesión cultural y social. La Roma pagana y la Roma cristiana no son enemigas. Son dos etapas de una civilización inmensa. La primera construyó un imperio. La segunda heredó un mundo en crisis y lo transformó. Al final, Roma no murió. Cambió de forma. Y entender esa transformación es entendernos a nosotros mismos. Entonces, ¿fue el cristianismo la pieza clave que derrumbó al Imperio Romano? La respuesta, desde la evidencia histórica, es no. El cristianismo transformó profundamente la cultura, la moral y las estructuras sociales del imperio, pero no fue el factor decisivo de su colapso. La caída de Roma de Occidente fue el resultado de una combinación de crisis políticas, económicas, militares y externas que, acumuladas durante siglos, debilitó al imperio hasta su desaparición política en 476 después de Cristo. Lo que sí podemos decir es que el cristianismo jugó un papel central en la transformación de Roma hacia un nuevo orden, la Roma cristiana. No derrumbó la antigua Roma por sí sola, sino que heredó su legado, lo adaptó y se convirtió en una fuerza cohesionadora en un mundo en fragmentación. Así, más que matar al imperio, el cristianismo lo transformó, asegurando que algo de Roma siguiera vivo, aunque de manera muy distinta. Bueno, sin más, nos veremos en otra ocasión. Te dejo el video más visto. ¡Adiós!